Y estamos en vivo. El Señor les bendiga en esta preciosa noche. Bienvenidos a nuestro comedor, al comedor de nuestra casa. Qué bueno que están aquí con nosotros. Queremos, ¿verdad?, pedirle que según se vayan conectando, nos dejan saber que están por ahí, nos saludan, nos envían un hola y nos dejan saber que están vivos y que están con nosotros en esta preciosa noche. Por ahí detrás de las cámaras se encuentra, ¿quién se encuentra? Giselle Ortiz de Hoyos. La licenciada Giselle La madre de Ortiz, esta casa. la madre de los pollitos. Acá se encuentra conmigo Mrs. Marena y desde la Florida se encuentra nuestra técnica Lorena González. Loren, un abrazo, un beso bien grande para ti, mamá. Queremos en esta hora no dilatar el asunto y saludamos por ahí al pastor Benjamín y su linda familia. Un abrazo, Doris Lee nos está saludando, muchas bendiciones. Y estás viendo a la Iglesia del Nazareno online. Estamos en nuestra clase de JNI y de adultos en esta noche. Estamos comenzando la serie del Sendero en la Gracia. Hemos comenzado el domingo pasado, este domingo 1 de agosto, con el Sendero en la Gracia, una campaña preciosa de la Iglesia del Nazareno a nivel global para reenfocarnos en el discipulado, en el evangelismo y volver a visitar la doctrina de la gracia desde otro punto de vista, hacer un reenfoque bíblico, un reenfoque experiencial, un reenfoque, una vivencia de aquí para los próximos años. Así que estamos invitándote que te conectes y que puedas disfrutar esta clase con nosotros. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de compartir esta preciosa clase, de disfrutarla. Gracias por Marena, gracias Padre Santo porque se ha preparado con excelencia y gracias porque pusiste este reenfoque en nuestros superintendentes generales y en otros hermanos en el liderazgo y sabemos que fuiste tú para edificar nuestras vidas y para llevar adelante el Evangelio. Te pedimos que sea de bendición esta clase, que sea de edificación en el nombre de Jesús. Así lo pedimos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Y ahora dejamos por aquí a Mrs. Marena, que nos diga de qué se trata esto. Bueno, como muchos vieron en la promoción, la clase de hoy se titula Sublime Gracia. Y el enfoque de la clase de hoy dice así: la gracia es el regalo incondicional por lo cual Dios nos ofrece el perdón, la capacidad de relacionarnos y la bondad. Ese es el enfoque, como que el main idea de lo que vamos a hablar hoy. Y el versículo clave se encuentra en Efesios 2 del 8 al 10 en la TLA, traducción lenguaje actual, que dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho así. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues nosotros somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Eso es lo que dice. Y voy a comenzar con un pequeño testimonio. Ajá, testimonio. Sí. Que antes de que sigas con el testimonio, por ahí se encuentra el pastor Paulo Sánchez. Oh my gosh. Por aquí está Lorena, nuestra técnica, saludando. Ruby Murphy. Y Ruby Murphy, que dice que nos está viendo. Estrella de toda No, la Ruby está brutal. No Ruby no se pierde nada. Ruby, un abrazo, un beso a Lore, bendiciones a Pablo, a Doris Lee, a toda la familia. Amén. Amén. Ahora continuamos con Marena. Efesios 2 del 8 al 10 y ahora el testimonio. Eso es así. Ok. Hace tiempito ya, como el año pasado más o menos, yo estaba teniendo muchos problemas en mi cabeza, en mis pensamientos.
yo por alguna razón no estaba tranquila. Yo iba a la iglesia y todos los que me conocen saben que yo voy a la iglesia todos los domingos y toco y qué sé yo, y súper bien, como si nada. Pero dentro de mí me sentía mal porque no estaba leyendo la palabra, no estaba orando, no estaba teniendo una vida devocional y me sentía como culpable. Y constantemente me sentía con ese sentido de culpa, con ese cargo de conciencia. Como que no llegabas a la medida ahí de lo que tenías que hacer. Y yo no sentía al Señor ahí conmigo, no sentía nada, como que estaba numb, no sé cómo se dice en español. Numb. Adormecida. Sí, algo así. Been there. Y me sentía mal. ¿Alguien que le ha pasado eso? Pueden ponerlo por ahí. Ajá. Me sentía mal. Y estaba dudando mucho de la seguridad en mi salvación a un extremo que yo andaba perseada todo el tiempo de que si se acaba el mundo, ¿qué caramba me va a pasar ahora? Si Cristo viene, me echaba. Si Cristo viene, ¿qué me va a pasar a mí? Porque yo creo en Dios y todo, pero como que yo sabía que estaba haciendo las cosas mal, pero no hacía nada al respecto. Estaba ahí como stuck. Y una noche, el Señor me llamó. Yo estaba sola en mi cuarto. Hello, ¿se encuentra Marena? ¿Así? El Señor me llamó y yo estaba sola en mi cuarto, orando en una libretita que yo tengo, porque le estaba diciendo al Señor, Señor, yo no sé qué me pasa, yo no sé por qué estoy tan vaga para orar y para leer la Biblia, no sé qué me está pasando, como que I don't really know if you're there, no sé si estás ahí, como que si estás ahí, dime algo, lo que sea, que se mueva un gancho en mi closet, que pase algo. Se llega a mover un gancho en el closet. Mira, deja esa vaina. La cosa es que yo estaba bien atribulada. Y el Señor me llamó esa noche a través de mi mejor amiga Lanis. Y, o sea, yo te estoy hablando como a las 2:30 de la mañana, que el Señor me dijo, ¿verdad? Como que en mi pensamiento el Señor me dijo, llama a Lanis, llámala. Y yo, Señor. Ella así todo, pero llámala. Exacto, llámala. Ella está media loca. Y yo, Señor, son las 2:30 de la mañana. O sea, yo literalmente tuve toda esa conversación en mi mente. Yo, Señor, son las 2:30 de la mañana. ¿Tú te crees que la niña está despierta? Y el Señor seguía, pero llámala, dale. Y yo le escribí. Y justamente cuando yo le escribí, apareció la notificación que sale en WhatsApp cuando alguien está online. Decía así de momento online. Y Alanis me llama. Y yo, ok. Y Alanis me aconseja, me cuenta lo que debo hacer, lo que puedo hacer. Mira, saca un día, vamos a estudiar la Biblia juntas. Y así empezó todo. Te pastoreó. Bien brutal. Y después, poco a poco, me fui dando cuenta que esos sentimientos de culpabilidad me los ponía yo misma en la cabeza. Y Satanás ahí diciéndome, mamita, Dios mío, yo no sé qué tú vas a hacer. Porque Satanás como que hace que el alcance del Señor se vea bien imposible, bien lejos. Y uno se dice a uno mismo como que diantre, ya yo estoy chavado, como que ¿qué yo voy a hacer ahora? No puedo hacer nada para No puedo hacer nada. Y me di cuenta de eso poco a poco. Pero, lo que me trajo al Señor, además de Alanis, fue como que la palabra. Claro. En mi experiencia fue la Biblia. Cuando yo empecé a leer la Biblia, voló en cantos todo porque perdieron a Marena. O sea, empecé a estudiar la Biblia y me enamoré del estudio de la Biblia. Y a través de la Biblia el Señor reveló mi llamado. El Señor me ha dicho cosas a través de la Biblia que yo, ¿qué es esto? Y yo puedo decir que Jesús me discipuló a través de la Biblia para llevarme al sendero en la gracia, de lo que estamos hablando.
Amén. Y poco a poco fui cambiando mis malos hábitos, todavía lo estoy haciendo porque obviamente el proceso no se ha acabado. Todavía lo sigo haciendo, sigo creciendo y sigo desarrollándome en el ministerio, sigo buscando qué propósito tiene el Señor conmigo. Y ahora que el Señor me ha llamado, pues aprovecho y comparto esto que me pasó con todo el mundo que yo conozca, con todo el mundo que yo pueda. Cuando se me presente la oportunidad, yo rápido como que digo lo que me pasó y siempre estoy incitando a los jóvenes a que estudien la Biblia y a todo el mundo. El que me conoce sabe que yo siempre estoy diciendo estudia la Biblia, empieza por Mateo. Los jóvenes saben que yo siempre especifico eso mucho en mis clases bíblicas y eso. Sí, que has tenido un encuentro con esa gracia. Sí. Que parecía tan lejos, que parecía que estaba por allá, que tú te tenías que ganar el cielo, tenías que estar ahí luchando. Y madre, eso nos ha pasado a todos, me ha pasado a mí, no una vez, sino que a veces durante el transcurso de la vida vuelve uno pasando. Y cae en esa, vamos a decir, en esa tentación de uno tratar de ganarse el cielo. Y empieza uno en esa lucha. Y yo estoy seguro que los que nos ven también, ¿verdad? En algún momento han tenido esa lucha. Pero, pues, ¿qué hace uno? Es volver a la palabra, como te aconsejó Alanis. Y entonces uno empieza a disfrutar, ¿verdad? De ese manjar que tiene el Señor para nosotros y a llevarnos al Señor, a reenfocarnos en el camino correcto. Exactamente. Amén. Bueno, dímelo. Oh my God. Y encontré un versículo. ¿Cuál fue? 2 Corintios 5, del 16 al 17, que describe perfectamente lo que estaba pasando conmigo. Y dice, así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. Amén. ¿Viste qué brutal? 2 Corintios 5 representa exactamente lo que me estaba pasando a mí. Indirectamente, el pasaje habla de la gracia, que es lo que vamos a estar hablando en toda esta serie. Amén. Antes de uno recibir la gracia, uno ve a Dios de una manera basada en lo que a uno le enseñan, lo que uno aprende en la iglesia, lo que uno sabe de las experiencias de otras personas. Esa es la imagen que uno tiene del Señor, hasta que uno empieza a experimentar y a acercarse al Señor, y entonces la manera de uno ver al Señor es a través de la gracia. Amén. Ahí cambia a una perspectiva desde los lentes de la gracia, como si la gracia fueran unos espejuelos o unas gafas. Y tú ves a Dios de una manera, pero cuando te pones los lentes de la gracia, otra cosa. Amén. Amén. Qué precioso. Y el Señor nos regala la gracia para que lo veamos a Él de esa manera. Como lo que estábamos hablando de Romanos 12 en la clase pasada, para que nosotros sepamos cuál es su voluntad y para que podamos conocerlo y para que podamos tener una experiencia personal basada en lo que uno ha vivido, o sea, en el punto de vista de uno. Ese es el punto. Ahora bien, ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia para ti? Dinos. Dime, ¿qué es la gracia? Saludamos por ahí a Bernice Ortiz. Oh my God. Y también a Raiza Yanis Avilés. Saludos. Bendiciones, Raiza. Saludos allá a todos en casa, a Julito y a los chicos. Amén, amén. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Vamos a ver. La gracia, en bien poquitas palabras, porque este tema es súper. Dios mío, pero en poquitas palabras, el doctor David Busick, en su libro, mira, esto es fino, ¿ok? En su libro, David Busick lo define como un regalo inmerecido por el cual Dios nos ofrece una relación profunda. Y la gracia de Dios surge de su amor y de su misericordia. Es el favor de Dios inmerecido. El favor de Dios inmerecido. Exactamente. Los otros días yo le estaba diciendo a Lorena
que la gracia la tiene todo el mundo. O sea, todo el mundo puede tener la gracia. Está disponible para todos. Está disponible. Está ahí. O sea, gracia es poder uno respirar. Gracia es poder tener salud. Gracia es poder levantarse en las mañanas. Sí. Y eso lo puede hacer todo el mundo. Son cosas que todo el mundo, salvo o no, la pueden hacer. Sí, pero yo creo que habíamos hablado algo de la providencia de Dios en alguna de las clases, o fue en una predicación que yo hablé. La providencia de Dios es eso, pues, que malos y buenos pueden respirar, malos y buenos comen, tienen una casa, pueden tener hijos, pueden disfrutar libertad, ¿verdad? Y eso es un regalo de Dios para malos y buenos, para todos. Todos estamos disfrutando de esa gracia. Y esa gracia nos llama también, pero no es una cosa. La gracia no es una cosa ahí que está flotando o un objeto que tiene Dios o unas manitas que ¿Tú nunca viste los muñequitos cuando salía, que estaban cocinando algo y salían unas manitas así y le hacían así a la persona y se llevaban a la persona flotando? Esos son muñequitos bien viejos. I know exactly what you mean. Sí. Pero pues la gracia no es eso, no es una cosita que sale por ahí. ¿Verdad? No sé si vas a hablar de quién es la gracia. Sí, pero, sí. Pues lo dejo ahí. Por ahí está Flora también, Cuca, un abrazo. Cuca. Bella, preciosa. Saludos allá a Pellín también. Amén. Pues sí, eso es lo primero que vamos a tocar de la gracia como un regalo inmerecido. Regalo inmerecido. Y para eso vamos a ir a Efesios 2 del 8 al 10 en la TLA, que es el versículo que ya acabamos de leer, el versículo clave, pero sí, vamos a leerlo otra vez para romperlo en cantito. Y dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que Él preparó para nosotros tiempo atrás. Ok. Pablo empieza diciendo que la gracia es la que trae la salvación. Con la gracia va la salvación. Muy bien. Sin gracia no hay salvación. No hay salvación. Y sin salvación no hay gracia. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Y dice que nosotros no tuvimos ningún tipo de contribución, nada. O sea, nosotros no hicimos nada para ganar la gracia. No hicimos 3 divinos para ganar la gracia. 3 divines. 3 divines. Y la gracia, como dice David Busick. Sí, voy a estar citando a David Busick un montón en esta clase. Así que... He's the master. Exacto. Lo que significa que la gracia no puede ser una transacción, es lo que dice David Busick en el libro. Y una transacción es un trade que tú me das y yo te doy. ¿Me entiendes? Sí. Como que equivalente, porciones equivalentes. Nosotros a veces en el Día de los Padres o Día de las Madres, qué sé yo, decimos, mira, la cosa está difícil, no le podemos regalar a nadie, pues regalamos a mamá nada más el regalo de madre, a la suegra, a la hermana, pero no podemos. Y viene alguien y te regala del Día de las Madres, que no estaba en la lista. Pues, ¿cómo tú te ves obligado a qué? Ay, yo no te traje nada, ¿verdad? Que decimos, ay, yo no te tenía nada, ay, yo no te traje nada. Y uno se ve obligado entonces, ¿a qué? A corresponder ese regalo con otro regalo. Pero David Busick dice que no hay forma. No hay forma de que tú y yo podamos regalarle para atrás algo a Dios. ¿Qué tú le vas a regalar a Dios? Si Él lo tiene todo. Eso es el que lo tiene todo. ¿Qué? Nada, no hay nada. Una Pandora. Todo se resuelve con una Pandora. Una Pandorita. Una Pandora divina. No. Oh my God. No tenemos nada. Nosotros no tenemos nada y por eso no contribuimos nada a la salvación porque Jesús hizo todo. Un gift card. Un gift card. De Walgreens. De Chile. Here you go, Jesus. No. Nada, no se puede hacer nada. Nada. Y entonces lo que quiere decir Pablo es que si es que hay algo bueno en nosotros, es por Cristo Jesús
y porque Él nos hizo una nueva criatura. Amén. Amén. Y esa es nuestra naturaleza. En nuestra naturaleza no hay nada bueno, solamente Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo, en pocas palabras. El hecho de que la gracia existe como un regalo nos debe mostrar la cantidad de amor que el Señor nos tiene. Cuán grande es el amor de Dios si Él nos regaló la gracia simplemente por amor. Eso nos debe decir cuán grande el amor de Dios es. Amén. Con todo y eso no lo podemos imaginar porque nuestra mente no lo comprende, pero sí. Y la gracia del Señor se trata de darnos lo que no merecemos, ¿verdad? Hay algo lo que dicen el karma, que el karma... Sí, eso es lo que, ¿verdad? Esto viene de Oriente, de las religiones eso de allá, es un disparate, pero... Sí, del hinduismo y todo eso, y del budismo y por allá abajo. Pero bear with me. Ajá. El karma, pues, es darte lo que merece. Lo que como actúa, eso es lo que te dan para atrás. Pues la gracia es el opuesto. La gracia es sobredar lo que uno no merece. ¿Entiendes? Súper cool. Sí. Dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva del Espíritu es vida en Cristo. O sea, el pecado te paga con muerte, ¿verdad? Según el karma, lo que dice la gente, pues, ¿cómo es? Dios te debe matar. Pero Dios dice, no, eso no hay karma, no, eso no existe, eso no. Aquí yo voy a bendecir, yo voy a dar vida en medio del pecado. Eso es así. Y la gracia no solamente es cualquier regalo, es un regalo perfecto, en el sentido de que acapara todas las necesidades que tenemos, que eso era parte del enfoque, que pues literalmente acapara todas nuestras necesidades, la gracia las cubre. Y vamos a ir un momentito a 2 Corintios 12, del 7 al 9, en la Nueva Traducción Viviente, que dice: así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Ok, aquí pues Pablo le está escribiendo a los Corintios y le está contando sobre unas revelaciones que le dio el Señor, bien brutales. Que fue el tercer cielo. Que fue el tipo se fue. Se fue. Y cuando volvió, dijo que él, para que el Señor hiciera que él no se quedara orgulloso sobre lo que pasó, pues le envió un mensajero de Satanás. El mensajero de Satanás no se sabe si era una enfermedad o si era un demonio o whatever. Una condición física, algo. No se sabe quién era el mensajero de Satanás ni por qué estaba allí. O sea, ¿por qué estaba allí? Sí, pero ahí tú sabes. Anyways, la cosa es que cuando yo estaba estudiando este texto por primera vez, individualmente, mucho antes de hacer esta clase, yo empecé a gritar como una loca, porque la parte que dice: mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad, aparece en letras rojas en mi Biblia. Y yo vi eso y yo... Y ya tú sabes qué es eso. Exacto, como aparecen las letras rojas, yo gritando como una loca. Porque obviamente ya Jesús estaba resucitado, ya se había ido al cielo, y Jesús tiene un segundo encuentro con Pablo. Ya sabemos que Jesús también se encontró con Pablo en la conversión, que él iba de camino a Damasco y whatever. Eso lo conocemos ya, pero de este encuentro casi nadie lo habla. Es como que... Y a mí me encanta tanto porque, o sea, Jesús le dice que aún con esa espina que tiene, Jesús no se la quita. No se la quita. Él le dice: bástate de mi gracia. La gracia es más fuerte que esa espina. Exactamente. La gracia es más fuerte. Dice: mi poder actúa mejor en la debilidad. Y
Eso significa que aunque Pablo estaba ahí en el sufrimiento bien intenso, el poder de Jesús brillaba más fuerte que la espina y se notaba más el poder de Jesús simplemente porque estaba siendo débil. Sí. ¿Por qué? Porque entonces Pablo se da cuenta de la dependencia que tiene del Señor. Exacto. Ya Pablo para este tiempo habría hecho muchísimas cosas por el Señor, pero tenía que tener un momento de debilidad para que no se olvidara de lo mucho que necesitaba el Señor. Y esta debilidad necesariamente no quiere decir que es pecado, o sea, no era que Pablo, porque a veces decimos, ay, es que él es débil o aquella persona es débil. Cuando Pablo habla de debilidad es que tiene unas limitaciones físicas, unas limitaciones de recursos, unas limitaciones que no le permiten hacer, ¿verdad? Cuando la palabra habla de los débiles, habla de las personas que tienen limitaciones, no que son unos pecadores ¿cómo es que se pasa? Gente que son cristianos y se pasan pecando, no habla de eso. Pablo, Dios le da unas limitaciones, lo limita, como hizo con Gedeón. Le redujo el ejército y lo limitó. Pero ¿era para qué? Para que la gloria fuera ¿de quién? De Dios. Entonces ahora el ministerio de Pablo, era Pablo. O sea, él era su base de ministerio. Pues ahora tenía unas limitaciones y la gloria más grande todavía era de Dios. Amén. Amén. Sí. Exactamente. Y yo noté que en estos dos encuentros que tiene Pablo con Jesús, en ambos él está en un momento de debilidad, en ambos está herido, lo único que en diferentes maneras. Cuando Pablo está perdido en su mente en ser fariseo, en perseguir a Jesús, Jesús se le presenta por gracia. Exacto. Pero cuando ya Pablo está enteramente santificado, cuando ya está ahí en su momento más brutal, está en sufrimiento también, pero Jesús se le aparece como quiera, por gracia, para recordarle que Él está ahí. Amén. Y mirándolo desde el punto de vista de nosotros, Satanás viene al ser humano cuando el ser humano está bien, cuando está experimentando prosperidad, y Satanás siempre incita a uno a buscar más de esa prosperidad material, a buscar más y más y más y más dinero y más lujo y más de todo, de una manera excesiva. Y entonces cuando estamos bien tristes, Satanás dice, ya tú no sirves. Entonces te tira por el piso y te pone a estimarte como menos. Pero Jesús, a través de la gracia, hace el opuesto en ambas ocasiones. Cuando uno está tirándose mucho para la prosperidad material, Jesús dice, entrégamelo todo a mí. Bájate de donde estás. Bájate. Y cuando estamos débiles en nuestro momento de tristeza, el Señor nos levanta. Nos alza la cabeza, nos da esperanza. Y eso es la gracia. Eso es la gracia. Esa es la gracia. Y total. El segundo punto, muy rapidito. La gracia es personal. Y vamos a ir a 1 Timoteo 2, del 5 al 6. Queremos saludar por ahí a la superintendente Marta González, que está con nosotros por ahí acompañándonos en la clase y activa con muchos comentarios muy importantes. Estamos en 1 Timoteo. 1 Timoteo 2, del 5 al 6. Y en lo que lo busca, estaba viendo un video bien interesante de un muchacho que estaba diciendo que nosotros no tenemos que buscar la presencia del Señor, sino que tenemos que buscar la persona del Señor. Tenemos que buscar la persona de Cristo. La presencia del Señor siempre está ahí. El Señor siempre está al lado de nosotros, siempre está en todos lados. El Señor es omnipresente. Pero cuando uno busca a la persona de Cristo, cuando uno busca esa relación con el Señor, las cosas cambian. Y Jesús como persona hizo todo su ministerio. Jesús como persona salvó al ladrón, salvó a la samaritana en el pozo, salvó a los discípulos, a Pablo. O sea, Jesús lo hizo como persona. Y por eso mismo, nosotros debemos buscar a Cristo como persona. Y un encuentro personal.
Exactamente. Y esa es la gracia personal. Y dice 1 Timoteo del 5 al 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, Amén. el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y a través del Nuevo Testamento, pues vemos muchos encounters, muchos encuentros de Jesús con gente. A través de los evangelios, Sí. con Pablo, más adelante en De eso Hechos. se trataba el ministerio, de estar en contacto con la gente, si no, pues el ministerio de Jesús no hubiera tenido... Exacto. Y todas las palabras que Jesús dirige a otras personas en los evangelios tienen peso. Todas las conversaciones que Jesús tuvo con los fariseos, con los endemoniados, con Nicodemo, con todo el mundo, todo el mundo tuvo una manera diferente de pensar después, sea de manera negativa o positiva. ¿Verdad? Los fariseos, obviamente, algunos se quedaron con que no, y cambiaron su manera de pensar en el sentido de que odiaban más a Jesús y a los discípulos. Pero un fariseo como Nicodemo cambió su manera de pensar bien brutal a todo lo que él había aprendido. No era que las personas llevaban a Jesús a su forma de pensar, sino que Jesús era el centro, ¿verdad? El punto fijo, como hemos hablado en otras ocasiones. Jesús es el punto fijo donde todo lo demás gira. Él se convierte en el eje, no que él gira alrededor de las personas, sino que de momento en una conversación todo el mundo tiene que girar alrededor de lo que él está diciendo y ajustarse a eso que él está diciendo. Exacto, y en todos estos encuentros vemos que Jesús sabe cosas súper personales de la gente, como con Natanael. Eso es una loquera que Natanael como que, ¿qué acaba de pasar? Con la mujer del pozo, con Nicodemo mismo. Jesús sabía cosas de ellos. Sí. Y en el Antiguo Testamento, pues, vemos a Dios relacionarse con el pueblo de Israel, pero como espíritu, ¿verdad? Pero cuando llega Jesús, en el Nuevo Testamento, vemos a una persona, a Dios en persona, que se relaciona con la gente, pero como quiera conoce los problemas de la gente y brega con ellos. Y viven en medio de esos problemas. Vive entre ellos. Sí. Es una loquera. O sea, Jesús estaba en nuestra naturaleza, pero en la naturaleza de Dios también. Amén. Es una loquera. Y Jesús vio el corazón de cada persona en particular. Y en Hebreos 4, del 15 al 16, dice, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, lo que estábamos hablando ahora, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Jesús pasó por todo lo que nosotros hemos pasado. Eso es lo que está diciendo el escritor de Hebreos. Y la gracia del Señor es tan y tan grande que Él mismo se hizo humano simplemente para entendernos, para entender nuestra debilidad y para entender lo que nosotros estábamos pasando y para poner un ejemplo, para Él hacerse a Él mismo un ejemplo, como un role model. Y entonces dar testimonio de su obra en la humanidad. A eso es lo que algunos le llaman el paradigma. El paradigma es que ese es el máximo ejemplo, el modelo a seguir, es él. Y él tenía, ¿verdad?, la misión de vencer al pecado en la carne. Entonces, él viene como precursor, ¿verdad? Él va adelante de nosotros, por eso dice que es el primero de los muertos. Es el primero de los resucitados también, o sea, que es el primero en esa línea, o sea, es el primero que es el que abre el camino y vence el pecado, venciendo la muerte. En la carne. En la carne. En los días de su carne. ¿Y qué nos dice esto? Que Jesús es gracia. Amén. Jesús es la gracia. Eso es, llegamos. Jesús es la gracia. Eso es. Jesús es la gracia. Jesús himself es la gracia. Siempre decimos que Dios es amor y Dios es amor y Jesús era amor, pero Jesús también era gracia.
O sea, la gracia está dentro del amor, pero nunca mencionamos eso tan bonito. La gracia es amor. Sí, es que todo se conecta. Es que la gracia es como la acción del amor, ¿verdad? La gracia es ese amor de Dios en acción y es Jesús en medio nuestro. El verbo. El verbo. La gracia es lo que produce el amor. La ¿Cómo? gracia es lo que produce el amor. Lo que... Exacto, pero es una persona, ¿verdad? Como dice David Busick, pues es una persona, ¿no? Y hablábamos ahorita, no es una cosita que está por ahí, no es algo que tenemos por acá, no es un estado en el que vivimos en el estado de gracia, sino que es la persona de Dios, que es el Espíritu Santo, es el ministerio de Cristo en medio de nosotros, o sea, eso está ahí. Dios está tocándonos, está tocando a cada uno de nosotros y te está tocando a ti, Amén. al otro lado de esta cámara. Amén. Amén. Y, ¿verdad? Yo lo vi de esta manera, como si Jesús fuera un medio de gracia. Jesús fue el medio de gracia entre, ¿verdad? Le decimos a los medios de gracia las cosas que nos ayudan a comunicarnos con el Señor, la oración, la lectura de la el Biblia. ayuno, esos son los medios de gracia. Pero Jesús es un medio de gracia también. Jesús conecta a la humanidad y a Dios. Porque Él conoce a Dios y Él es Dios. Y fue humano y nos conoce a nosotros. Por eso es que Él es el entremedio. El awkward middle. Por eso Él es el mediador entre nosotros y Dios. Amén. Y además de esto, la gracia es cara. Cara. Pero no que es un regalo, que es gratis. Bueno, es libre de costo, pero cuesta mucho. Exactamente. Libre de costo para nosotros, pero costó mucho. Exactamente, les voy a explicar. La gente dice, eso es gratis. ¿No? Como es gratis. Eso es como en mi trabajo. Ajá. Si hacen delivery, es libre de costo para el paciente, pero hacer No, delivery no es cuesta. gratis. Cuesta gasolina, cuesta Sí, tiempo. Exactamente. Sí, exacto. Y 1 Corintios 7, del 22 al 23, en la Nueva Versión Internacional, dice: porque el que era esclavo cuando el Señor lo llamó es un liberto del Señor. Del mismo modo, el que era libre cuando fue llamado es un esclavo de Cristo. Ustedes fueron comprados por un precio. No se vuelvan esclavos de nadie. Y como estaba diciendo la licenciada Gisela Ortiz, yo lo vi de esta manera. La gracia es como, imagínate que a ti te regalaron un Ferrari, un Porsche. ¿Cuál? ¿Dónde está? Un Ferrari, te regalaron un Ferrari. Y ese Ferrari, tú no tuviste que pagar nada por ese Ferrari porque te lo regalaron. Pero la persona que te lo regaló tuvo que haber gastado un montón de chavos en ese Ferrari. 2 o 3 pesos. 2 o 3 centavos. Le tuvo que haber costado. Y así mismo, nosotros no pagamos nada por la gracia, pero la gracia es cara porque Jesús la pagó. Le costó su vida. Amén. Exacto. Él pagó todo. Él pagó la gracia y la salvación de la humanidad. Está brutal. No sé. Amén. Y literalmente lo único que nosotros podemos hacer es darle agradecimiento, darle gracias, dedicar nuestra vida a Él, porque no hay nada más que podamos hacer. Y otra cosa que le da valor a esa gracia es el discipulado. Y el discipulado le da valor a la gracia y la gracia le da valor al discipulado. Se complementan entre ellas. La gracia no es solo cara porque costó la sangre del Hijo, sino que también es cara porque Dios nos llama a seguir a Jesús y a dejarlo todo. Nos cuesta a nosotros algo. Ese es nuestro response, nuestra respuesta. Esa debe ser nuestra respuesta. No es que nosotros tuvimos algo que ver en la salvación, en la gracia, no, o sea, no tenemos ningún papel protagónico. Ni es que le estamos pagando al Señor a través de seguir a Jesús. Te entiendo. Nosotros seguimos a Jesús, aunque es difícil, pero lo seguimos porque nos beneficia. Literalmente nos beneficia y es algo que es lo mejor para nosotros y es bueno. Es que, pues, ir a la universidad para hacerse una carrera, pues es bueno, pero es costoso y es algo de mucho valor.
Pero, y es algo que el que va tiene que esforzarse, tiene que desvelarse muchas noches, tiene que incurrir en gastos, ¿verdad? O sea, y la gracia también nos demanda a nosotros una respuesta de compromiso de honrar esa gracia y de, como tú dijiste, de ser transformados en ella y dejar algunas cosas en el camino. Muy bien. Exactamente. Y 1 Corintios 7 nos dice que en su gracia Jesús nos liberó para que fuéramos esclavos libres de Él. Que es lo que tú estabas explicando ahora, que, o sea, estamos sirviéndole al Señor y nos cuesta, pero no lo disfrutamos. Es bueno y somos libres porque fuimos comprados. Amén. Y esto de ser comprado, yo lo miré en el contexto de Pablo, en el contexto de esos tiempos, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando Jesús fue traicionado por Judas? Pues Judas pagó ¿cuánto? 30 monedas de plata. Sí. Este era más o menos el costo de un esclavo. Okay. Eso es una cosa diabólica, pero eso es otro tema. Sí. Ese era más o menos el costo de un esclavo. Y eso es súper barato. Era baratísimo, baratísimo, baratísimo. Lo que los fariseos le estaban ofreciendo a Judas era una porquería. Yo hice el research y alrededor de esas 30 monedas de plata a dólares de hoy, de Estados Unidos, es alrededor de $2. Una porquería. Es 2 pesos. para comprarse unos M&M. 2 pesos. Literalmente. Eso es para comprarse unos M&M. Y ese era el costo de los esclavos para ese tiempo. Pero entonces Pablo presenta a Jesús comprándonos a nosotros como esclavos, pero nosotros tenemos un precio mayor. Y ese precio es la vida de Jesús. Tenemos un precio mucho, mucho mayor. Y entonces Pablo nos ve como unos esclavos medio Gucci, ¿me entiendes? Como que el Señor nos da valor, aunque somos esclavos. Enriquece somos nuestra vida. Esclavos caros, por decirlo así. El Señor nos hace así y nos compró con un precio caro. Y ese precio es la gracia. Ese precio es la gracia. Y somos esclavos de valor en Cristo. Solamente en Cristo. Pero si somos esclavos del mundo, somos esclavos baratos otra vez. Y Jesús le dio su espíritu y su gracia a los apóstoles, ¿verdad? Pero si no hubiese sido por el discipulado, que era lo que estábamos hablando ahora, si no hubiese sido por el discipulado y porque Jesús disciplinó a estos discípulos y los enseñó, de nada hubiese servido la gracia. ¿Por qué? Porque les dio la gracia, los dejó por ahí corriendo. No hicieron nada. No hubo gran comisión. Jesús se fue, les dejó el Espíritu Santo y ¿ahora qué? No hay nada. O sea, Jesús no solamente tuvo misericordia de ellos, sino que los disciplinó con amor, con gracia, para que ellos crecieran y tuvieran un propósito en el mundo. Y esta gracia, por eso la gracia es misional. La gracia es misional. Por eso Jesús le dio la gran comisión a los discípulos para que ellos pudieran compartir la gracia con otros. Pero sin gran comisión y sin discipulado, la gracia de Jesús hubiese sido barata. Barata. Porque los discípulos hubiesen carecido el entrenamiento y el propósito que Jesús se supone que les diera. Jesús los lleva a otro lugar en su vida, en donde estaban, de las redes, de la pesca, de una vida diaria, ordinaria, de todos los días, a ser personas que estaban entregadas a una misión, a un propósito, tanto y tanto, a dar sus vidas. Y ahora son parte del libro más precioso del mundo, del libro transformador. Ahí está el nombre de Pedro, está el nombre de Natanael, está el nombre de Felipe. El Señor los llevó a otro lugar. Y eso no quiere decir que, o sea, el libro de los Hechos no se ha terminado de escribir. No quiere decir que eso terminó ahí. Termina, nosotros también estamos ahí. Y están nuestros nombres. Una noche tú estabas, no sabías dónde estabas,
en el Señor y la otra noche tú estabas recibiendo un llamado de Dios para algo diferente. Y así me pasó a mí, así nos pasa, ¿verdad? Estamos un día caminando la vida sin mucho rumbo, un poco confundidos, pero otro día el Señor se acerca y lo cambia todo. Precioso. Eso es así. Y lo importante del discipulado es quién es el maestro, quién es el modelo. El rabí. Jesús puso un ejemplo en la mente de los discípulos para que ellos supieran cómo tenían que ser y cómo tenían que educar a otros. Jesús fue el perfecto ejemplo. Y si ellos no hubiesen tenido ese modelo, no hubiesen sabido cómo aprovechar y cómo aceptar la gracia. Eso es así. O sea, si Jesús no hubiese estado ahí como un maestro responsable, ¿cómo ellos hubiesen sabido cómo aceptar la gracia y cómo aprovechar la gracia? ¿Verdad? Porque la gracia no solamente se acepta, hay que aprovecharla. Hay que aprovechar la gracia y agradecerle al Señor por la gracia. Y crecer en ella. Crecer en ella, desarrollarse en ella. Y si ellos no hubiesen tenido a Cristo como modelo, pues la gracia está ahí. Por eso es que el discipulado necesita gracia y la gracia necesita discipulado. Por eso es que se complementan. ¿Verdad? Y por eso también es que la gracia es tan cara. Porque sirve solo cuando hay una entrega especial de parte de la persona. La gracia sirve solamente cuando uno se entrega. Es efectiva en nosotros cuando uno se entrega como enteramente al Señor. Ahí es cuando se efectúa, cuando uno la ve actuar. Si uno no se entrega, pues no pasa nada. Se la pierde. Y no quiere decir que no, la gracia no es como cuando Jesús habla de la sal en nosotros, pues si la sal no hace su papel, pues es para ser pisoteada. En este caso, pues Jesús dice, si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, somos pisoteados. Pero la gracia, aunque no sea efectiva en nosotros, pues es efectiva en otros. Es efectiva, aún así seguimos respirando, sigue siendo efectiva en ese sentido. Seguimos viviendo, aún así hay oportunidades, aún cuando hayamos rechazado la gracia en un momento, todavía la gracia sigue tocándonos, ¿verdad? La gracia preveniente sigue llamándonos. Pero nosotros estamos entonces, no es efectiva para nosotros en el sentido de que nos las perdemos. No la aprovechamos. No la aprovechamos. Exactamente. Y para concluir, vamos a ir después de lo que leímos, así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano, que ahora vemos a Dios de otro punto de vista diferente. Vamos a ver qué dice Pablo justamente después de eso. Claro que sí. Saludamos a Kenneth Soto. Dice, hay que ser gozosos en la gracia del Señor. Exactamente, amén. La pastora Marta dice, Jesús saca a los discípulos del ordinario a algo completamente diferente. Amén, amén. Y 2 Corintios 5, del 18 al 19, que es lo que va después del 16 al 17, que fue lo que leímos ahorita, dice, y todo esto es un regalo de Dios. Todo esto, ¿qué es todo esto? Pues conocer al Señor, ver al Señor de otra manera diferente. Todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. La gracia nos regala el ver a Cristo de una manera genuina. Y en la versión ESV, English Standard Version en inglés, me gusta porque dice que no solamente el Señor se reconcilió con nosotros, ¿verdad? Aquí dice, y nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. La versión ESV dice que nos ha dado el ministerio. Sí. Nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Para mí esa palabra tiene como más. Claro. Como más peso que la tarea. Una tarea tú la haces en la escuela. Una tarea es hacer 3 ejercicios de matemática, pero el ministerio es el legado. Como que tiene más peso y nos da el legado de reconciliar a otros con Jesús. Y Jesús mismo, Dios mismo, se quiso en su gracia reconciliar con nosotros a través de Cristo.
Y en resumen, a través del regalo de la gracia, vemos al Padre y cómo su amor se muestra aún en nuestra traición. Aunque nosotros lo traicionamos y somos culpables, el amor del Señor es tan grande que nos regala la gracia. A través de la gracia personal vemos al Espíritu Santo que está a nuestro lado, nos redarguye y nos conoce. Y a través de la gracia valiosa vemos a Jesús, quien nos regala algo que le costó su vida, ¿verdad? Los 3 puntos que hemos tocado, yo los dividí como la Trinidad. Sí. El Padre se muestra en su amor y nos regala la gracia. Cuando vemos la gracia personal, vemos al Espíritu Santo que está ahí al lado tuyo, te conoce, sabe lo que hay en tu mente, te incomoda cuando estás haciendo algo mal, te guía. Y en la gracia cara, en la gracia valiosa, vemos a Jesús, quien nos quiso regalar la gracia, aunque le costó su vida. Y Dios creó la gracia para tener un encuentro contigo. Y pagó por ella completamente para que tú pudieras ser libre. Te dio valor y te dio propósito para que regaras el mensaje de la gracia para todo el mundo. Amén. Y solo está en ti recibirla, hacerla tuya y aprovecharla. Amén. Y el reto de esta noche... ¿Cuál es el reto? El reto de esta noche es compartir esta clase con tu familia, con los que están más cerca tuyo, con tus padres. Ponle la clase y oren juntos al final para que esa gracia del Señor se siga efectuando en ustedes y para que ustedes tengan un encuentro con Jesús. Aunque ya sean cristianos, usted puede seguir teniendo encuentros con Jesús más adelante. Más adelante en el sendero de la gracia, porque el sendero es un camino. Y en ese camino encontramos muchas cosas. Tenemos encuentros que no son con Jesús. Tenemos encuentros con un montón de cosas. Y asimismo tenemos muchos encuentros con Jesús en ese camino. Amén. Y ya. Eso es. Hemos terminado nuestra clase. Amén. Por ahí Kenneth dijo amén. Amén. Por ahí la super dijo santo. Lorena dijo qué hermoso. Qué lindo. Nos hemos gozado. Amén. Hemos aprendido. Y estamos disfrutando esta preciosa clase y seguiremos nosotros también aplicando este reto. Lo vamos a llevar a cabo. Y pues nada, Amén. Quisiera que oráramos un momento. Quisiera que diéramos gracias al Señor y que renovemos, ¿verdad?, con el Señor esa honra que debemos a su gracia. Esa honra que debe ser nuestra respuesta a la gracia. Cuando la palabra dice que tengamos reverencia es ese reconocer, wow, todo lo que tú has hecho por mí, Señor. Yo lo que puedo hacer es dar mi vida y entregarla a ti. Y eso es reverencia, honrar esa gracia que hemos recibido. Te felicito, Mare, excelente clase. Por ahí la super te felicita. Lorena también dice que excelente clase. La madre tuya, que está aquí al ladito, Mrs. Gisela Ortiz, dice preciosa palabra, gracias, Señor. Oramos al Señor. Ore allá con nosotros. Señor y Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu gracia. Gracias por Jesucristo. Gracias, Señor, porque nos has dado lo mejor a través de Cristo Jesús. Porque su muerte, Padre Santo, nos liberó del pecado. Nos ha liberado de la culpa, Señor. Y su resurrección nos ha dado vida junto a ti, Padre amado, vida eterna. Que empezamos a vivir desde aquí, desde ahora. Estamos en el reino. Estamos viviendo en el reino porque tú dijiste que el reino de los cielos entre vosotros está. Y tu gracia está aquí. Tú estás aquí, Señor. Te damos gracias por Marena. Te damos gracias por haber preparado una clase tan preciosa. Te damos gracias por la iniciativa de nuestros superintendentes. Te pedimos que los bendigas, que bendigas sus casas, que bendigas su ministerio, que les des descanso, que levante sus manos, Señor, en tiempos difíciles, Padre. Bendícelos, continúa dándole visión a ellos y a todos nuestros líderes a nivel global, distrital y regional, Padre amado. Manifiéstate, Señor, en medio
de las iglesias con poder en esta iniciativa tan preciosa, Señor. Bendice a todos los que nos han compartido la clase, han estado con nosotros, Señor. Bendíceles, Señor, y llénalos, Señor, con tus bendiciones. En el nombre de Jesús, amén, amén, Amén. amén. Y dice el pueblo del Señor con gozo. Amén. Amén. Dios les bendiga.